trabajando con las uniones químicas, ¿sí? Dentro de lo que es química ambiental. Aquí vamos a hacer este pequeño videíto audiovisual en donde van a poder ver imágenes y escuchar nuestras voces, y la idea es que si surgen dudas o consultas se puedan comunicar con nosotras, con cualquiera de nosotras. Vamos a poder evacuar sus dudas. Si bien nosotros en la primera guía empezamos a hablar un poco de qué son las uniones y que existen diferentes tipos de uniones, ¿sí? Ahora lo que vamos a tratar de entender y comprender y profundizar un poquito es por qué existen estas uniones, ¿sí? Entonces, aquí aparece un científico que dice que los átomos, al unirse, deben completar en su último nivel energético 8 electrones para alcanzar estabilidad. Acá hay una respuesta a la que nos tenemos que preguntar. ¿Pero por qué se unen los átomos? Los átomos se unen para alcanzar estabilidad energética, y todo eso se va a deber al último nivel de energía de esos átomos que van a interactuar para poder formar cualquier tipo de unión. Pero hay algo muy importante que no deben olvidar. ¿Qué dice Lewis? Que deben tener 8 electrones en su último nivel de energía para poder tener esta estabilidad energética. Que a esos 8 electrones se la denomina la regla del octeto. Octeto porque es de 8, ¿sí? Entonces, ¿por qué se unen los átomos? Para alcanzar una estabilidad energética, ya sea entre 2 o más átomos. Entre todos esos átomos que se vayan a unir, ya sea iónica, covalente o metálica la unión, tiene que cumplirse la regla del octeto, que se establece que en su último nivel de energía todos los átomos tienen que cumplir la regla del octeto. Y acá hay algo muy importante que no debemos olvidar, ¿no? Que los únicos protagonistas que van a interactuar dentro de las uniones son los electrones. No nos olvidemos de eso, gente. Es por ello que en la primer guía aprendimos a identificar cuáles son los electrones que intervienen dentro de estas uniones, que son los que pertenecen al último nivel de energía más alto alcanzado de cada elemento químico u átomo, ¿sí? Es por ello que teníamos que primero aprender para qué eran esos electrones, porque ellos son los que van a interactuar dentro de las uniones, ¿sí? Y acá vamos a profundizar un poquito lo que decía Lewis y que un poco dice la guía, ¿sí? La guía dice que Lewis, para nosotros poder entenderlo a estas uniones, porque recuerden que los átomos son partículas atómicas muy pequeñas y que son difíciles de observar. Entonces, lo que dijo Lewis es que se deben representar esos átomos de acuerdo a la cantidad de electrones que presentan en su último nivel de energía, con puntitos, crucecitas, guión de intermedio, pero siempre respetando la cantidad que tiene ese átomo, ¿sí? En este caso yo acá se lo hice medio colorido, pero ustedes lo pueden representar con el símbolo y con la cantidad de electrones que tiene ese átomo, que pueden ser puntos, cruces o líneas intermedias, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a saber cuántos electrones tiene cada elemento químico en su último nivel de energía? No es necesario que hagan toda la configuración electrónica. Se van a guiar de su tabla periódica. Si no tienen tabla periódica, desde Play Store hay un montón de tablas gratuitas que se descargan en 2 segundos, ¿sí? Y ahí nos brinda la configuración electrónica. Esta que presentan acá, que yo le puse una foto de mi tabla, ¿sí? Es la configuración electrónica abreviada. ¿Por qué está abreviada? Porque entre corchete va a tener el gas noble más cercano a ese átomo, y luego continúa la configuración electrónica. Bien, acá se los puse para que ustedes se guíen y puedan identificar cuál es el nivel más alto de energía alcanzado y cuántos electrones tiene ese átomo, ¿sí?
Un ejemplo, el helio, el nivel más alto alcanzado, es 1s2. Por lo tanto, tiene 2 electrones en su último nivel de energía más alto alcanzado. Por lo tanto, se pone el símbolo del átomo. Respeten la simbología de los elementos químicos, ¿sí? Primero con la letra mayúscula, seguidamente una minúscula, ¿sí? Entonces acá ustedes lo ven al átomo de helio, contento, feliz de la vida, con 2 electrones. Vamos al neón. Si ustedes se fijan, el neón dice 2s2, 2p6. El nivel más alto alcanzado es el 2. Como se repite, entonces yo voy a tener que sumar la cantidad de electrones que hay en ese nivel, porque es el mismo nivel, nada más que con diferentes subniveles, que son las letras, ¿sí? Entonces dice que tiene 8 electrones. Si se fijan en el neón, como lo representé yo y como lo tienen que representar ustedes, no es necesario, vuelvo a repetir, que sea tan colorido. Con que esté el símbolo y los 8 electrones que siempre lo estén rodeando el símbolo, ¿sí? Entonces van a poder ver que tiene 8 electrones el neón. Y así con cada átomo, gente, ¿sí? Y ustedes se preguntarán qué hacen los gases nobles acá. Ustedes se van a fijar que desde la primer guía ya aparecían los gases nobles. Hay algo que también dice Lewis que hay que tener muy en cuenta con el regla del octeto. ¿Por qué tienen que tener 8 electrones para alcanzar esa estabilidad los átomos? ¿Saben por qué? Porque ellos quieren ser parecidos a los gases nobles más cercanos. Si ustedes se fijan en el ejemplo que yo le puse recién, todos los gases nobles, a excepción el helio, todos tienen 8 electrones en su nivel de energía más alto alcanzado. Entonces, todos los átomos de la tabla periódica, sean los metales y los no metales, en este caso, que son los que intervienen dentro de las uniones, quieren parecerse a ellos. Los gases nobles son unos bichos, ¿saben por qué? Porque ellos no necesitan unirse con otro átomo para encontrarse con una estabilidad energética. Ellos están solitos, total, en su último nivel de energía, tienen 8 electrones. Yo estoy feliz acá, dice el argón, no necesito de otro átomo. El criptón dice lo mismo, tengo mis 8 electrones, no quiero juntarme con otro átomo, no quiero tener amigos, no quiero tener una pareja. Entonces ellos tienen 8 electrones en su último nivel de energía más alto alcanzado. Y si no me creen, fíjense en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ellos son monos atómicos, se los denomina monos atómicos. ¿Por qué? Porque no van a reaccionar con nadie y no necesitan ningún tipo de unión, ¿sí? Entonces, Lewis estableció que cada átomo, para poder representarlo en su unión, se representa con el símbolo correspondiente y rodeado de la cantidad de electrones que tienen su último nivel de energía más alto alcanzado. Después, ¿para qué se unen los átomos? Para alcanzar estabilidad energética y cumplir con la regla del octeto, que son 8 electrones y que se quieren parecer al gas noble más cercano, ¿sí? Aquí vamos con un ejemplo que le hice. Acá tienen al sodio y acá tienen al cloro. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes primero? Perdón. Para poder identificar qué tipo de unión es. Separo la molécula, porque esto ya es una molécula que se juntó el cloruro de sodio, que su nombre científico es cloruro de sodio, y nosotros los conocemos vulgarmente como la sal de mesa. Entonces, separo la molécula imaginariamente y sé que acá tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿el cloro en qué clasificación de la tabla periódica entra? ¿Es metal o no metal? ¿El sodio es metal o no metal? El cloro es un no metal, nosotros sabemos que es un no metal. El sodio es un metal. Por lo tanto, ya con esta clasificación, yo ya puedo identificar qué tipo de unión es. La unión iónica que se establece entre metales y no metales, ¿sí? Y acá también lo que hice fue pegarle las celdillas o su cédula de identidad de acuerdo a mi tabla periódica, ¿sí?
¿Para qué hice esto? Para que ustedes se fijen en la configuración abreviada que está abajo de todos, que no es necesario que la tengan que hacer toda de nuevo, porque por ahí es muy larga, ¿sí? Entonces la idea es que puedan identificar cuál es el nivel de energía más alto alcanzado y saber cuántos electrones tiene. Vamos al sodio. El nivel más alto alcanzado, evidentemente, aquí es el 3. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tiene? 1. Pongo su símbolo y su electrón, que es este que hice yo acá. Lo pueden hacer con cruces o con liñitas, ¿sí? Siempre rodeando al símbolo de ese átomo. Vamos al cloro. Acá tiene la configuración abreviada. ¿Cuántos electrones tiene? Como se repite el nivel de energía, quiere decir que es el mismo nivel, pero con subniveles diferentes. Quiere decir que en ese nivel de energía más alto alcanzado hay 7 electrones. Vamos al cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y ahora la pregunta es que tenemos que cumplir con la regla del octeto. Ya establecimos lo que dice Lewis, ¿no es cierto? Vamos con la regla del octeto. La pregunta es, ¿quién está más próximo a cumplir con la regla del octeto? ¿El sodio o el cloro? Y evidentemente, quien está más cerca a cumplir con la regla del octeto, o sea, por alcanzar 8 electrones en su último nivel de energía, es el señor cloro. Entonces, ¿qué va a hacer el sodio? Como se unen, recuerden que se unen, es una unión iónica, ¿qué va a hacer el sodio? Se lo va a dar, se lo va a dar para que él cumpla con la regla del octeto y puedan unirse. Pero ¿qué dice Lewis? Que ambos átomos tienen que cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Entonces siempre en una unión iónica va a haber un átomo que ceda sus electrones y va a haber otro átomo que reciba los electrones, ¿sí? Entonces uno se va a quedar sin sus electrones que tenía al principio porque el sodio se lo va a dar, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos, el sodio en su átomo neutro tiene 11 protones, o sea, 11 cargas positivas y 11 cargas negativas. Al dársela al cloro para que cumpla con la regla del octeto, va a perder una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, le van a quedar 10 electrones. ¿Se entiende? ¿Y el cloro qué va a hacer? Él por cumplir con la regla del octeto y por unirse con el sodio lo va a recibir, obviamente, y entonces en su último nivel de energía, al darle ese electrón, va a tener 6 electrones acá y 2 acá. Por lo tanto, si sumamos, tiene 8 electrones, ¿sí? Entonces, él recibió, pero si nosotros nos fijamos a cuando el átomo era eléctricamente neutro, decía que tenía 17 cargas positivas, o sea, protones, y 17 cargas negativas, que eran electrones. Pero recibió uno del sodio, o sea que ahora va a tener 18 electrones y 17 protones. Y el sodio va a tener 11 protones y 10 electrones. Entonces, el sodio va a tener déficit de electrones y el cloro va a tener exceso de electrones, va a tener más electrones que tenía inicialmente al ser un átomo de cloro. ¿Por qué? Porque se transformó en un ion. ¿Cuándo se transforman en iones los átomos? Cuando al juntarse pierden o ganan electrones, ¿sí? Ahí en la guía los orienté un poco para que ustedes puedan comprender qué son los iones. Los iones van a tener carga eléctrica, ya sea de más o de menos, ¿sí? Y esos iones se clasifican en cationes y aniones. ¿Cuáles van a ser los cationes? Los que tengan déficit de electrones. Y los aniones van a ser los que tengan exceso de electrones, ¿sí? Por lo tanto, el cation en este caso va a ser el sodio. ¿Por qué? Porque va a tener déficit de electrones, o sea, se le va a ir un electrón, ella lo tiene que regalar, se lo va a ceder, se lo va a dar, como ustedes lo quieran llamar, para que ambos puedan cumplir con la regla del octeto.
y poder formar el tipo de unión iónica, ¿sí? Entonces, vamos acá, para que ustedes vean el claro ejemplo que le hice allá. Como yo le decía recién, al unirse, los átomos dejan de ser átomos eléctricamente neutros y pasan a transformarse en iones. Uno se va a transformar en cation y otro se va a transformar en anión. Pero ambos tienen que cumplir con la regla del octeto. Y acá le hice la configuración para que ustedes se den cuenta que ambos cumplen con la regla del octeto. Miren la configuración del sodio. Esto es lo que nosotros dibujamos en el anterior, el un electrón, ¿no es cierto? Y acá tenemos el nivel más alto alcanzado del cloro, que es el 3, y como se repite, tengo 7 electrones, que eso es lo que hice en el dibujo de acuerdo a lo que dice Lewis. Tiene 7 electrones, ¿sí? Al unirse, va a haber uno que va a perder electrones y va a haber otro que va a ganar electrones. Entonces, al unirse el sodio y el cloro, el que va a perder electrones va a ser el sodio, porque el sodio le va a dar su electrón que hay en su último nivel de energía más alto alcanzado al cloro para que pueda cumplir con la regla del octeto. Entonces, él cede y el cloro recibe. Él, obviamente, contentísimo el cloro. Entonces nosotros vamos a ver que el cloro en su último nivel de energía, que es el 3, va a cumplir con 8 electrones con el 1 que le da el sodio, ¿no es cierto? Pero el sodio, ¿cumple con la regla del octeto? Sí cumple, señores, sí cumple con la regla del octeto, si no, no se va a poder formar esta unión. ¿Qué va a pasar? Como se va a este nivel de energía, se lo da al cloro, este lo vamos a tachar, ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que queda en la unión, ¿cuál es el nivel más alto alcanzado del sodio ahora que lo dio a este, ¿no? Lo dio, recuerden que lo dio. Es el 2. Vamos a contar cuántos electrones hay en este último nivel. Si ustedes cuentan, tiene un 6 acá y un 2 acá. Tiene 8 electrones, por lo tanto, cumple con la regla del octeto para parecerse al gas noble más cercano. ¿Cuál va a ser el gas noble más cercano del sodio? El neón. Si ustedes se fijan en la configuración del neón, el último nivel de energía más alto alcanzado es igual al que el del sodio. Por eso se dice que los átomos al unirse quieren parecerse a los gases nobles más cercanos. El neón en su último nivel de energía tiene que tener 2s2, 2p6 para que el sodio cumpla con la regla del octeto y quiera hacer lo que establece Lewis, que ellos quieren asimilizarse y parecerse a los gases nobles más cercanos. Y si vamos al cloro, el gas noble más cercano que está en el cloro es el argón. Por lo tanto, el argón en su último nivel de energía más alto alcanzado tiene que tener 3s2, 3p6. ¿Por qué 6? Porque recuerden que le da un electrón, ¿sí? Tiene que estar así para parecerse al gas noble más cercano y cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Entonces acá viene un poco lo que le decía Ione. Vuelvo a recordar, las únicas subpartículas atómicas que intervienen en las uniones son los electrones. Por lo tanto, el único dato que se me va a modificar a la hora de sacar datos van a ser los electrones, ¿sí? Bien. Va a haber uno que se va a transformar en cation y va a haber otro que se transforma en anión. ¿Cuál va a ser el cation? El que está cargado positivamente de más. ¿Por qué está cargado positivamente de más? Porque perdió una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, y acá le puse el ejemplo, cuando el sodio era eléctricamente neutro, ¿qué era eléctricamente neutro? Cuando tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Cuando era eléctricamente neutro, el sodio tenía 11 protones, o sea, 11 cargas positivas y 11 cargas negativas. ¿Pero qué hizo el sodio para juntarse con el cloro? Tuvo que darle un electrón, y recuerden que los electrones tienen cargas eléctricas negativas. Tuvo que dar un electrón, por lo tanto lo perdió.
Y volvemos a recordar los datos de recién. Neutro era cuando tenía 11 cargas positivas y 11 cargas negativas. Se transformó en un ion denominado catión. ¿Por qué? Porque va a presentar una carga positiva de más, porque va a perder un electrón. Entonces tiene 10 electrones y 11 protones. Tiene cargas positivas de más, o sea, tiene una de más. Perdió un electrón con carga eléctrica negativa. Por lo tanto, los cationes tienen déficit de electrones. ¿Por qué el más y el 1? Porque va a estar cargado positivamente de más que los electrones, por eso el más va a tener más cargas positivas que cargas negativas, y acá tienen el cálculo, ¿sí? Vamos a los aniones, que es contrariamente lo contrario. Tenemos el símbolo del cloro y el -1. ¿Por qué -1? Porque recibió un electrón, y el menos es porque los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, el cloro va a estar cargado, pero negativamente de más, porque recibió un electrón. ¿Se va dando cuenta lo que estoy como detallando? Entonces, si nosotros nos fijamos, el cloro cuando era eléctricamente neutro tenía 17 cargas positivas y 17 cargas negativas, pero ahora recibió una carga negativa de más, por lo tanto va a tener 17 cargas positivas y 18 cargas negativas. Recuerden, y vuelvo a repetir, y lo voy a repetir todas las veces que sean necesarios, las únicas partículas que intervienen dentro de las uniones son los electrones. Por eso que el dato siempre se me va a modificar en los electrones. Tenía antes, cuando era neutro, 11 protones y 11 electrones, pero ahora como se transformó en un ion catión y regaló un electrón para poder cumplir con la regla del octeto y establecer una unión, perdió un electrón, por lo tanto le van a quedar 10 electrones. El cloro, para cumplir con la regla del octeto y asimilizarse al gas noble más cercano, recibió ese electrón, por lo tanto tiene 18 electrones y 17 protones. ¿Se entiende? Por eso es el signo menos, porque tiene electrones de más. Y acá, ¿por qué el signo más? Porque tiene carga positiva de más, ¿sí? Pero la tiene de más, ¿por qué? Porque el único dato que se modificó fue los electrones. Perdió un electrón. Entonces los cationes pierden electrones, los aniones reciben esos electrones, ¿sí? Entonces hay un dato acá que tienen que tener en cuenta. Siempre los cationes van a perder, por lo tanto van a tener signo más. Los aniones siempre van a recibir, por eso es que van a tener el signo menos, que reciben cargas eléctricas negativas. Este se queda sin cargas eléctricas negativas y es por eso que tiene una carga positiva de más, ¿sí? Bueno, creo que esto fue todo, un poco hablando y haciendo una síntesis de un poco de lo que va a ser la segunda guía, que seguimos hablando de uniones químicas en profundidad. Por eso es importante que interpretemos cuáles son los tipos de uniones: la iónica, la covalente y la metálica. ¿Quiénes son los protagonistas que van a participar en las uniones? Son los electrones. ¿Por qué es importante calcular protones, electrones y neutrones? Para nosotros aprender las uniones, ¿sí? Por eso el año pasado sacamos 1000 veces y miles de veces la cantidad de electrones que tienen los átomos, ¿sí? Los átomos, al estar solos, sin unirse, son eléctricamente neutros. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga negativa y la misma carga positiva, ¿sí? Se van a transformar en iones cuando se unen y cuando pierden electrones y ganan electrones, ¿sí? Entonces, el que pierde electrones se va a transformar en un catión y el que gane electrones se va a transformar en un anión, ¿sí? Los iones están cargados eléctricamente.
que pueden ser de manera positiva y de manera negativa. Ya no van a tener más la cantidad de cargas equivalentes, o sea, iguales, por eso que se transforman en iones. Y la representación de Lewis, que bueno, habla un poco de todo esto del símbolo rodeado de la cantidad de electrones que presente ese átomo en su último nivel de energía. Usen sus tablas, fíjense en la configuración abreviada de los átomos, dibujen, sáquense las dudas, escriban, no esperen a último momento a hacer la guía porque después se le va a juntar. Bueno chicos, cualquier duda ya saben por dónde comunicarse, a nuestros contactos, a la plataforma, a nuestros correos personales o correo del área. Les mandamos saludos y esperamos que estén muy bien y eso. Bueno.